Noticias corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. 16 de julio, día miércoles. Bienvenidos a Frente. Muy buenos días. El gobierno podría presentar durante sus primeros 100 días de gestión un rediseño del sistema de pensiones con el que buscaría hacer un equilibrio entre las ganancias que tienen las administradoras de pensiones y los compromisos que asume el gobierno con los trabajadores retirados. La posible existencia de una propuesta de reforma se viene manejando desde finales del año anterior. Sin embargo, el proceso electoral habría pospuesto el abordaje del tema ante los costos políticos que la misma podría generarles. De todos es conocido que la deuda de pensiones impacta negativamente las finanzas del Estado y genera un crecimiento de la deuda del país que algunos piensan está cerca de los 1,1 millones de dólares diarios. En el programa de hoy haremos un análisis del rumbo de las pensiones en el país, las propuestas de reformas y el problema de la rentabilidad. Y para ello hemos invitado a María Elena Rivera de Fundaungo, el analista Luis Membreño y Augusto Morales de Asafondos. Esperamos nos acompañen en la próxima hora. Les saludo Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Yo lo que creo es que ya más de 15 años de la privatización de las pensiones ha demostrado que es un fracaso. El gobierno asegura que revertir el actual sistema de pensiones al esquema público no es la solución a la crisis que enfrenta el Estado para el pago de las pensiones, ya que esto genera una deuda que podría convertirse en insostenible en los próximos 4 años, según algunos expertos. El nuevo gobierno ha tomado cartas en el asunto para evitar esta situación. Si no se hace una reforma estratégica de largo plazo, no tendrá sostenibilidad. Y eso tiene que ver con la reforma que hicieron otros. O sea, fue la privatización de las pensiones. A estas alturas se ha agotado ese proceso. Y yo no digo que vamos a revertir la privatización. Se calcula que la deuda de pensiones representa 4 puntos porcentuales del PIB y que la misma crece anualmente alrededor de 400 millones de dólares. El pago a los pensionados con el sistema público ha generado una baja rentabilidad a las cotizaciones del sistema privado. Ahorita la rentabilidad, si alguien tuviera $100 en un año, estuviera ganando alrededor de $3.50. Algunos expertos han propuesto que la solución a la crisis de las pensiones radique en aumentar la edad para jubilarse y los montos de las cotizaciones. Sin embargo, el gobierno ha descartado estas posibilidades. No se puede sostener de esa manera. Y además, el mismo Estado, como el nivel de capitalización, el nivel de ahorro que tienen los salvadoreños en el sistema privado, entonces resulta que las pensiones, aún las de la AFP, tiene obligación el Estado de pagarlas, al menos la pensión mínima. Entonces, le hemos dado las ganancias a las empresas y el Estado está obligado a pagar incluso las jubilaciones de los trabajadores que están en las AFP. Eso no se puede sostener. Desde el sector privado se han hecho una serie de propuestas para aumentar la rentabilidad de las pensiones, entre ellas diversificar la inversión de las mismas en proyectos de infraestructura pública y flexibilizar el tiempo de cotización. El que recibe devolución de saldo, se le entrega su dinero, pero se queda sin cobertura de salud en el Seguro Social. Sería mejor, en lugar de hacer la devolución de saldo, darle una pensión reducida a las personas. Reducida me refiero porque muy probablemente si alguien ha cotizado muy poco tiempo, no va a tener un saldo muy grande en su cuenta. Pero que esa cotización le permitiera a su vez estar cotizando y ser considerado pensionado en el régimen de salud del Seguro Social. Mientras tanto, la Sala de lo Constitucional admitió recientemente una demanda que pretende que se declare inconstitucional un artículo que obliga a las AFPs a invertir un 45% de los fondos de pensiones existentes. La demanda fue presentada por el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones en El Salvador. Pusieron la obligatoriedad de invertir los fondos que son de nuestra propiedad ahorrados en las AFP. El certificado de inversión previsional SID a un interés o tasa mezquina de 1,30%. Deben de buscar la forma de permitirle a las AFP a
poner los fondos en las bolsas de valores donde nuestros fondos ganen una rentabilidad mayor. En marzo de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, en las que incrementó el techo de inversión de los fondos y permite a las AFP invertir 45% de los fondos de pensiones en compra de certificados de inversión previsional, cuando antes establecía un techo del 30%. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de este día miércoles. Cualquiera se estará preguntando del otro lado de la pantalla por qué vamos a tratar el tema de las pensiones. En los últimos días se ha venido mencionando la posibilidad de que después de las vacaciones de agosto el gobierno, el Ejecutivo, va a presentar una serie de reformas precisamente para encontrar soluciones a la deuda previsional que, como mencionábamos en la parte introductoria, podría estar incrementando la deuda del país en 1.1 millones de dólares diarios y que, como lo ha escuchado usted, todos los políticos, al menos los políticos en el gobierno en este momento, indican de que no hay manera de darle sostenibilidad en el tiempo. Nuestros invitados esta mañana, y se los presento, el licenciado Augusto Morales. Él es directivo de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones Asafondos y es también director comercial y de mercadeo de AFP Crecer. Nos acompaña también la licenciada María Elena Rivera, coordinadora de estudios sobre política de Fundaungo. Ella es licenciada en Economía con maestría en Gobiernos y en Asuntos Públicos. Y también nos acompaña un buen amigo de la casa, el licenciado Luis Membreño, economista y presidente de Luis Membreño Consulting. Buenos días a los tres, gracias por hacer el tiempo y acompañarnos esta mañana. Antes de hacer una pregunta general para todos ustedes, tal vez hacemos un análisis de lo que cada uno tiene del sistema de pensiones, la sostenibilidad que podría tener, los anuncios que hemos escuchado. Lo voy a dejar de último usted porque en todo caso es la persona involucrada en el tema de los fondos de pensiones. Comenzamos con usted, licenciada. Bueno, definitivamente desde Fundaungo agradecemos la invitación al programa porque nos interesa contribuir al conocimiento de este tema tan importante que ha sido una de las líneas que hemos trabajado desde previo a la reforma estructural. Consideramos que de los mayores retos que enfrenta el sistema de pensiones es precisamente la cobertura. Sabemos que solo 1 de cada 4 personas que conforman la población económicamente activa tiene cobertura del sistema de pensiones. Es decir, solo 1 de cada 4 se encuentra cotizando activamente, porque no basta solo la afiliación, debe aportar mes a mes el descuento que le hacen de su salario para poder contar efectivamente con cobertura. Además, también sabemos la enorme presión que ejerce la deuda de pensiones sobre la situación fiscal del país. Sin embargo, hay que resaltar, el sistema de ahorro para pensiones, ¿verdad? El nuevo sistema o sistema privado, como algunas veces se le denomina, sí, por diseño está en sostenibilidad y en equilibrio. ¿Por qué? Porque cada quien va a recibir al final, en el periodo de su jubilación, lo que él ha ahorrado, lo que él ha depositado en su cuenta. El reto está en qué suficiencia o qué monto van a tener esa pensión que va a recibir. Y esto está afectado por la rentabilidad, que es un tema que mucho se está mencionando actualmente. Y aquí surge una vinculación con el anterior sistema. Es importante resaltar, ¿verdad?, eso, del diseño del sistema en equilibrio, pero la vinculación debido a reformas que se hicieron posteriores a la reforma estructural han afectado la suficiencia que puede tener la pensión que una persona va a recibir. Además, otras de las retos que deben analizarse son inequidades al interior del sistema, pero que también reflejan inequidades al mercado laboral. Al ser un sistema contributivo, está muy vinculado con las características del mercado de trabajos, porque depende del aporte del trabajador y depende del aporte que el empleador puede dar. Sabemos que en El Salvador tenemos cerca de la mitad de personas en el sector informal, cerca de la mitad de trabajadores están en el sector informal, por lo tanto no están con la capacidad de contribuir. Por eso se propone buscar una reforma integral y no solo medidas paramétricas, es decir, solo
pequeñas medidas a edad, a tiempo de cotización o a tiempo de afiliación, ¿verdad?, que puedan afectar el sistema, sino que medidas que también contemplen todo el contexto relacionado al mercado laboral. Y obviamente no se puede dar la espalda a la parte fiscal, por eso se propone un diálogo social en el que se aborden todos estos retos que enfrenta el sistema de pensiones, no solo para su sostenibilidad en términos fiscales, sino también para que garantice una protección de pobreza durante la vejez a todos sus afiliados y garantice el bienestar a esta población cuando ya no esté en capacidad de trabajar. Muy bien, licenciado Membreño. Buenos días y bienvenido. Gracias, Moisés, un placer siempre y el placer de compartir aquí con los amigos. Yo creo que el problema del gobierno es que todo lo ve desde el punto de vista fiscal y ellos tienen una carga importante de más de 400 millones de dólares al año que hay que pagar. Y entonces se dice que el problema es... Por pensiones. Por pensiones, ¿verdad? Y entonces se dice que el problema es que se privatizaron las pensiones y que lo que ocurre es que como se le quitaron los recursos al seguro social de los afiliados, que son los que aportan mensualmente, entonces que lo único que hay que hacer es devolvérselo al seguro social y que se resuelva el problema, porque entonces ya no se genera una deuda entre el gobierno, que es el receptor del dinero, y las AFPs, lo cual es incorrecto de pensar que son las AFPs, porque son los trabajadores los dueños de ese dinero. Entonces, lo que el ministro de Hacienda en particular está queriendo hacer es quitarse ese costo, entre comillas, que se refleja en las finanzas públicas y que lleva el endeudamiento del país al 61% del PIB en este momento. Entonces, lo que dicen es, miren, si eliminamos esta deuda, porque lo pasamos a hacer del gobierno a través del Seguro Social, del INPEP, entonces automáticamente se elimina eso, nos da más capacidad de seguir gastando en el gobierno y de poder endeudarnos, y al final de cuentas todo está bien, porque todo el mundo va a tener pensiones y se resuelve el problema fiscal. Entonces es una gran falacia, porque el problema es que el sistema no es sostenible. No era sostenible si no era pasando a un sistema de capitalización individual. ¿Qué quiere decir eso? Es que cada quien tiene una cuenta de ahorros. Antes, cuando estaba en el Seguro Social, lo que ocurría es que la generación que cotiza paga las pensiones de la generación que se retira. Pero el problema es que la pirámide poblacional ha ido cambiando en el mundo y en El Salvador. Por eso no es sostenible en ningún país del mundo un sistema en el que los jóvenes mantienen a la generación de personas adultas mayores que además viven más años. Decía una actriz hace poco, después de una investigación de un año, que hoy vivimos 34 años más que antes. Entonces, ¿cómo puede con un fondo muy pequeño en que cotiza la persona en su vida laboral recibir 34 años después en promedio de recursos en que lo mantienen mes a mes? Entonces, yo creo, Moisés, que el problema aquí no es de privatización, sino que es de finanzas públicas. Esto es de conceptualizar realmente cómo vamos a hacer para que las personas tengan su pensión a largo plazo y que esto sea sostenible. Y ahí viene todo el tema de la rentabilidad, y mientras el gobierno pague una rentabilidad muy escasa, entonces la forma de incrementar esos recursos para que las personas tengan un retiro con un mayor fondo, con mayor cantidad de recursos, se imposibilita. Entonces yo creo que en síntesis, así como un primer análisis, es que no podemos verlo desde el punto de vista de la caja fiscal y tenemos que verlo realmente como lo que es, y es las pensiones de los ciudadanos y cómo hacemos que mayor cantidad de ciudadanos puedan tener acceso al sistema a través del mercado laboral, obviamente, y cómo pueden retirarse con una mayor cantidad de dinero en el futuro. Y vamos a tener tiempo para hablar de la rentabilidad porque es un tema bastante delicado. Licenciado Morales. Bueno, Moisés, aquí muchas gracias, buenos días, placer compartir y que nos das la oportunidad de hablar sobre un tema tan relevante. Creo que es importante establecer el origen como un punto de partida y un plano que nos establece una referencia adecuada sobre el tema de pensiones. El país hacia 1998 tenía un sistema administrado por el Estado, y cuando hablamos de deuda previsional, estamos hablando de obligaciones que adquirió el Estado con las personas que cotizaron a las instituciones públicas, llámense IS e INPEP,
durante los casi 30 años de existencia de estas instituciones. Resulta que para 1998 la relación entre las reservas que acumulaban estos sistemas y la deuda que tenían estos sistemas a razón de esas cotizaciones que habían recibido era una relación de más de 30 veces a 1. Esto quiere decir que si yo le debía a los trabajadores como institución pública, ICEIMPEP, $30, solo tenía $1 para pagarles. Esa era la situación de los institutos previsionales del sistema público que funcionó en el país hacia 1998 y que ha demostrado ser un sistema insostenible en todos los países en donde ha funcionado. Es un sistema que tiene a las economías en varios países de Europa en serios problemas, porque es un sistema en el que adicionalmente para el caso de El Salvador, por ejemplo, los trabajadores hacían aportes equivalentes a un aproximado de 6 salarios en toda su historia laboral y retiraban del sistema cerca de 300 salarios. Entonces, en ese sentido, yo tenía, digamos, recursos para recibir pensión o había hecho aportaciones para recibir pensión durante un año al 50% y me llevaba una pensión por 25 años. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de deuda previsional, nos estamos refiriendo a la deuda que tiene el Estado de El Salvador para con las personas que alguna vez cotizaron en el Seguro Social y el INPEP. Partiendo de ahí, es muy importante establecer que en el año de 1998 nace un sistema que se denomina privado fundamentalmente por una situación, y es que el ahorro es privado. El ahorro acumulado en las cuentas que administran las AFPs es un ahorro privado, propiedad de los trabajadores. Por supuesto que hay una administración privada, pero lo esencial de lo privado en el sistema es que el ahorro se convirtió en propiedad de los trabajadores. Y en ese sentido, a partir de 1998, mediante esta reforma, El Salvador toma una decisión muy trascendental para el futuro de la sostenibilidad de las pensiones, y es que hace a los trabajadores que tenemos la posibilidad de tener un ingreso, nos hace responsables de ahorrar para el financiamiento de nuestra futura pensión. En ese sentido, a partir de que los trabajadores comenzamos a acumular ahorros en nuestras cuentas personales de las AFPs, el Estado, a razón de esas aportaciones, ya no tiene obligación con nosotros como trabajadores, únicamente por los aportes hechos en el sistema anterior. Así que esa es la situación, digamos, en cuanto a deuda previsional se refiere. Es bien importante mencionar de que esos 11.000 millones de dólares que tenía el sistema como obligaciones o como deuda, el sistema público, en el momento de la reforma, y que se vieron aumentados luego hacia cerca de 16.000 millones por otras medidas, como llevar a un grupo de personas a recibir pensiones equiparadas a las que pagaba el sistema público, esta deuda dejó de crecer a partir de que el sistema se volvió propiedad de los trabajadores, el ahorro. Esta deuda pública, esta deuda que tiene el Estado de El Salvador ya no está creciendo. Esta deuda se quedó en los 16.000 millones y por supuesto lo que está creciendo es la porción que el Estado está financiándose año con año para honrar ese compromiso, que son esos 400 millones de dólares a los que hablamos. Pero la deuda, la obligación es finita desde el momento en que los trabajadores han iniciado en un proceso de construcción de ahorro individual, y eso es algo bien importante para el país. Ahora, medio mundo dice no es sostenible en el tiempo. En el esquema que estamos actualmente no es sostenible. ¿No es sostenible? El sistema de pensiones de ahorro individual, personal, propiedad del trabajador, es un sistema sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque los beneficios que cobra el trabajador están directamente relacionados con las contribuciones que hace este trabajador, sumado a ello la rentabilidad que devenga este ahorro o las ganancias que genera este ahorro mediante la inversión. Y ahí es donde
vale la pena mencionar que en relación a esta vinculación que existe entre ambos sistemas, hay una restricción que está impidiendo el crecimiento adecuado de estos ahorros para beneficio exclusivo de los propietarios, que son los trabajadores. Esa restricción tiene que ver con una obligación para invertir, que tiene restringido el 53% del fondo de pensiones, con el objeto de financiar las pensiones del sistema antiguo y esa deuda que está emitiendo el Estado año con año. Ok, yo lo preguntaba desde el otro ángulo, desde el otro lado de la moneda, porque si lo ve desde el lado del gobierno, tiene que estar viendo de dónde va a sacar 400 millones de dólares para pagar una deuda que trae del sistema viejo. Es así, ¿verdad? Por supuesto, a partir de que se reforma el sistema, el Estado asume la responsabilidad de honrar el compromiso que adquirió con las personas que cotizaron a los institutos previsionales, porque estas personas hicieron contribuciones a este sistema y el Estado les prometió un beneficio a cambio de esas contribuciones. Así como las personas que están haciendo hoy contribuciones en el sistema privado de propiedad individual van a recibir un beneficio por las contribuciones que están haciendo en el sistema privado. De la misma manera, el Estado asumió el compromiso y debió crear los mecanismos para financiar esta obligación. Luis. El problema es que no es el sistema nuevo, sino que el problema es el sistema viejo. Y el problema es que si se devolviera esto a lo que existía, entonces lo que ocurriría es que volvería a crecer esta deuda. Y además, como los beneficios son mayores y no proporcionales a lo que se cotiza y lo que se recibe en rentabilidad durante el periodo de vida de la persona, mientras fallece, pues que es cuando termina la deuda. Entonces, el problema es que no es sostenible porque no hay recursos para poder financiar eso. Entonces, lo que el sistema nuevo hace es que le dice a la persona, mire, aquí sí va a haber recursos, porque está directamente relacionado a lo que usted haya aportado y la rentabilidad que haya generado ese dinero en el tiempo. Entonces, el único sostenible es este, y el problema no es el nuevo. El problema es que hay que terminar de financiar a todas las personas a quien el Estado les prometió una pensión en base a leyes que estableció el gobierno y en base a las cotizaciones que le exigía a los ciudadanos, a los trabajadores en ese tiempo. Pues ahora, el problema es que, primero, ¿dónde está el dinero que faltó? Porque hubo un dinero que ya cuando se llegó a contabilizar todo, no existía, ¿verdad? Y ahí hubo un tema de administración de parte del Seguro Social, del INPEP, en ese tiempo, pues. Y después, entonces, viene el exceso de beneficios, que cuando uno ve las pensiones son muy bajas, pues las personas dicen, ya si no me alcanza, ¿verdad? Pero el problema es que en base a los ingresos que tuvo estas instituciones de los aportes de las personas, ni siquiera eso podrían tener si fuera en base a un sistema de capitalización individual. Entonces, yo creo que hay que ser bien responsables en estas cosas y ser bien claros sobre las diferentes opciones que le quedan al país. Y el estar pensando en devolverlo al sistema anterior o ir a un sistema mixto no son sostenibles, a menos que estés pensando en elevar los impuestos, a menos que estés pensando en darle sostenibilidad a través de algún aporte especial que vaya